Hechos 17:11, vámonos. ¿Estamos ahí? Ok. Es un texto, hermanos, un poquito largo, pero vale la pena, ¿cómo se llama? Aprenderlo. Hechos 17:11. 17:11. Primero la cita bíblica. Dijimos es Hechos 17:11. ¿Cómo? Hechos 17:11. Una vez más. Hechos 17:11. Otra vez. Ahora dígalo sin ver la Biblia. Hechos 17:11. Ese es el texto que vamos a aprender. ¿Cuál es, hermanos? Ahora sí vamos a ver qué dice Hechos 17:11, porque la cita pues ya no la aprendimos, pero ahora vamos a ver qué enseña Hechos 17:11. Dice así a la cuenta de 3. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11, una vez más. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Lo que podemos aprender, de una vez se lo voy a decir, una de las cosas que podemos aprender de los hermanos allí en Berea es que se pusieron a escudriñar las Escrituras. Amén. Y eso, hermanos, habla mucho de una persona. La razón de por qué hay tanto cristiano que comete tanto error es esa, que no escudriña las Escrituras. Por eso cuando el diablo viene nos presenta un platillo así bien bonito. El diablo es astuto, el diablo es como, yo comparo al diablo, hermano, con los que venden los platillos en los salones de fiestas, hermano. Cuando usted va a contratar o va a comprar el platillo, a hombre le dan un platillo, va usted a la prueba, ¿cómo dicen? A la prueba. Y le dan un platillo, la hombre, la pechugota bien grande, y toda llena de quién sabe qué, y el platillo acá bien rico. Y ya cuando le sirven, una pechuguilla así, bueno, óigame, ¿qué fue? De una pechuga sacaron 4, hermano. Y caray. Una vez un hermano que venía a la iglesia, tuvo una boda de su hija, pues fue y se peleó con el de allá, el encargado, cuando en plena fiesta, hermano, y ese hermano es bien broncudo, así, sin agraviar a los presentes, y y fue, y no, se dijeron de cosas allá en la cocina, no sé dónde lo agarró, y qué pasó, pues cuando vine a la prueba, era otro platillo. Así es el diablo también, hermanos. Nos presenta un platillo bien bonito, pero ya cuando tragamos el anzuelo, hermano, viene el dolor. Entonces, hermano, por eso es que debemos escudriñar las Escrituras. Escudriñe su Biblia. Otra vez lo decimos, hermano. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11, otra vez. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Ahora mire, una cosa muy importante. Para poder escudriñar las Escrituras, tenemos que tener lo que estos hermanos tenían: nobleza, humildad. Porque yo conozco a muchos que conocen lo que dice la Biblia, pero son orgullosos y como quiera no hacen lo que dice la Biblia.
Porque dice, es que eso a mí no me conviene. Oh, si la Biblia lo dice, nos conviene. Si Dios lo dice, a usted le conviene hacerlo. Eso no se discute, hermano. Y luego dice, escudriñando cada día las Escrituras. Las Escrituras se leen cada día. Cada día. Ahorita tenemos una facilidad tremenda. Mire, si usted no quiere traer la Biblia física con usted, oh, es que la Biblia bien pesada, está bien bromosa, mi Biblia está bien grande, o mi Biblia la trae muy chiquitilla, no las llego, dicen algunos, no hombre, ya no veo. Hermano, en el celular usted puede hacer la letra más grande, y el celular usted lo trae para todos lados. Algunos están comiendo y están viendo el celular y comiendo. Oiga, algunos están en el baño y están viendo el celular. Oiga, algunos están dormidos y hasta les cae en la cara el celular, que se queda palo en la frente, un trancazo, y luego esos celulares son grandes que traen ya. Y hermanos, donde quiera traemos el celular, pues ahí lea la Biblia, ahí léala. Ahora no es lo ideal, lógicamente, pero bueno, no se puede llevar su Biblia ahí en el celular, hermano, ahí descárguela. Es una Biblia así, cafecita, Reina Valera 60, esa descárguela ahí, y ahí usted puede leer su Biblia. Hermano, pero cuando venga a la iglesia, tráigase su Biblia física. Ven aquí olvídese del celular, un rato al menos, y lea su Biblia físicamente. Hermanos, se requiere eso. ¿Quién se lo aprendió de memoria, hermanos? El versículo. Podemos seguir hablando de este versículo. Este versículo tiene mucha explicación, mucho, dijo un viejito de rancho, tiene mucho que lele. Este versículo tiene mucho que lele. Ok, hermanos, ¿quién se lo aprendió de memoria? ¿No? Es Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Otra vez, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron con gran solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Muy bien, hermanos. Ahí lo llevan ya. Ya casi. Ya parecemos el equipo de las Chivas. Ya merito. Bueno, los zaraperos también. Ya merito ganan. ¿Alguien, hermanos, que me lo pueda decir? Hermana Damaris. Muy bien, ya se lo aprendió la hermana. Hermano Ulises. Ok, muy bien. ¿Quién más? Isaac. Ok, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Ok, ¿quién más, hermanos? ¿Quién más? 8:17:11. ¿Sí se puede, hermanos? Jóvenes, hermanas, hermanos. Acuérdese, necesitamos nobleza para escudriñar las Escrituras. ¿Cuánta falta nos hace, verdad, hermanos? ¿Quién más? ¿A cómo estamos hoy, hermanos? 25. Ya se terminó agosto, vámonos. Vamos a más de la mitad ya del año. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más me puede decir el texto? ¿No? ¿Hay más? Lo repetimos otra vez nada más, ¿ok? Otra vez y ya tenemos que comenzar la clase. Hechos 17:11.
y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Fíjese, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando alguien nos quiera engañar? Escudriñando las Escrituras. ¿Okay? Si algún día viene un predicador aquí, se para aquí, nos quiere jugar el dedo en la boca, y no, que esto no, y que esto sí. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Aquí encontramos la verdad. Amén. Entonces, no se deje engañar. En la televisión a veces hay también enseñanza. Mire, ahí salen los brujos de aquí de Saltillo. No se deje engañar. Menciona a Dios, pero seguramente es el Dios con D minúscula el que ellos mencionan. Entonces ese no es el Dios verdadero, ¿verdad? Usted va a una misa, por ejemplo, no acostumbra usted ir porque usted tiene su iglesia, pero de repente va a una misa y ahí el cura dice que todos somos hijos de Dios. ¡Hey! No, señor. La Biblia dice que no. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La Biblia dice que todos vamos a ir a la gloria. Tampoco eso es cierto. Y así sucesivamente uno puede darse cuenta cuando alguien nos está diciendo un error doctrinal o una mentira. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Conociendo las Escrituras. Por eso es que es aconsejable que cada cristiano tenga su Biblia y que la lea, que la lleve a casa, que la traiga al templo, pero principalmente que la lea. La Biblia no le va a hacer efecto si usted nada más tiene una Biblia y ya. Hay mucha gente que tiene Biblia, hermanos. La mayoría de la gente. Yo les he preguntado, oiga, ¿usted tiene Biblia? Oh, sí, yo tengo. Es más, tengo 3 Biblias aquí en la casa. Y viven como hijos del diablo. Entonces, realmente, hermanos, tener Biblia no es una garantía de que sepamos la verdad. Saber la verdad es cuando usted escudriña la palabra de Dios. El propósito de la lección se llama Continuación del segundo viaje misionero de Pablo. Esa es la lección, porque este capítulo 17 de Hechos continúa el relato o la historia del segundo viaje misionero de Pablo, cómo él sigue predicando y levantando iglesias, estableciendo iglesias en diferentes lugares. Y bueno, nuestro texto dice que Pablo llega a Berea y allí predica. La costumbre del apóstol Pablo de entrar a la sinagoga de los judíos los sábados, predicarles, porque Pablo mismo en Romanos dice que el evangelio debe ser dado primeramente a los judíos, al judío primeramente y también al griego. Por eso es que Pablo practicaba eso, él lo escribió y lo practicaba. Llegaba a una ciudad, identificaba la sinagoga, que era muy conocida, identificaba la sinagoga, que era la sinagoga era una réplica del templo en Jerusalén. Allí había un templo grandísimo que había construido Herodes el tetrarca. Y hermanos, en estas ciudades romanas o griegas, según la situación, con que hubiera una colonia judía, los judíos ahí construyeron una réplica del templo de Jerusalén para reunirse los sábados. Por eso es que Pablo, al llegar a la ciudad, inmediatamente identificaba la sinagoga, porque era como un templo chiquito de allá del templo de Jerusalén. Eso es una réplica. Entonces, hermanos, ahí estaba la sinagoga y Pablo entraba ahí y les predicaba. Aquí dice la Biblia que llegó a Berea y les predicó, y los hermanos en Berea, los bereanos eran hermanos más nobles, dice, que los de Tesalónica, porque Pablo también había predicado en Tesalónica y había dejado un grupo ahí en Tesalónica, lo que después llegó a ser la iglesia bautista tesalónica. Y es por eso Pablo les escribe a los tesalonicenses 2 cartas les escribe a los tesalonicenses, este capítulo es una continuación de la historia de ese segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. Entonces el propósito de esta lección es poner énfasis en la nobleza de los de Berea que escudriñaban las Escrituras. Fíjese bien, el propósito de este capítulo es poner énfasis o resaltar un poco más la nobleza de los hermanos allí en Berea
que cuando escucharon a Pablo predicar, se pusieron a escudriñar el Antiguo Testamento, hermano. Para algunos que dicen que el Antiguo Testamento ya no cuenta, ya no vale. Hermanos, las únicas escrituras que había en estos tiempos era el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Y eso es lo que los hermanos en Berea se pusieron a escudriñar para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era efectivamente así. ¿Ok, hermanos? No fuera que Pablo los estaba engañando, hermano, con lo que les estaba predicando. Entonces ellos se pusieron a escudriñar la Biblia y encontraron, yo creo que encontraron efectivamente que Pablo estaba predicando la palabra de Dios, porque en el versículo 12 dice, el resultado dice así, que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Oiga, qué tremendo. Eso se pone bueno, porque esa iglesia iba a prosperar. Hermano, cuando las mujeres se deciden hacer algo, no hay nada que las pare. A veces ni el marido las podemos parar. Entonces, cuando ellas se deciden a cooperar, a ayudar, a trabajar, oiga, se echan el pleito, se echan lo que tengan que echarse, pero le echan ganas. Dice, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. También ahí estaban los hombres, y no pocos hombres creyeron. Era una multitud. Versículo 13, cuando los judíos, fíjense bien, esto está tremendo, porque cuando los judíos que estaban en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y dice, y también alborotaron a las multitudes. Esos de Berea parece que eran de Saltillo, hermano. Eran tremendos, hermano. Oiga, ¿qué les importaba que allá la gente estuviera recibiendo el evangelio? No, también fueron allá a hacer bronca, a hacer problemas, digo. Fueron allá a incitar los ánimos ahí de las personas, y tremendo eso. Bueno, cada quien su pecado, pero el énfasis de esta mañana está en la nobleza de los de Berea que escudriñaban las escrituras. En la lección anterior, el capítulo 16 del libro de los Hechos, vimos el recorrido ya del segundo viaje misionero de Pablo. Hasta el capítulo 16 veíamos que Pablo y Silas salieron de Antioquía de Siria, pasaron por Cilicia, llegaron a Derbe y Listra, después pasaron por Frigia y Galacia, además de Misia, y llegaron a Troas, continuaron por Samotracia, Neápolis y finalmente llegaron a Filipos. En este capítulo veremos la continuación de este viaje, segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, hay lugares ahí que les suenan conocidos. Yo sé, por ejemplo, está Galacia. Tenemos una carta a los Gálatas ahí, ¿verdad, hermanos? Tenemos otro que es Filipos. También Pablo está en una iglesia en Filipos. Hay una iglesia, hay una carta a los filipenses, y así sucesivamente. Entonces, de las demás, como Derbe, Listra, Cilicia, Neápolis, no sabemos si Pablo estableció iglesia ahí, porque no hay una carta que Pablo envía a la iglesia ahí, pero es muy probable que sí hubiera iglesias también en esas comunidades o ciudades. Bueno, versículo 1 de ahí del 17:1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a ¿dónde, hermanos? Eso nos suena familiar. Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os predico, decía Pablo, es el Cristo, es decir, el Mesías. La palabra Cristo significa Mesías. Es interesante esto. Y algunos, recuerden que los judíos no creían en el Mesías. Ellos decían que Jesús era un impostor y no creían en él. Pero verso 4, siempre la palabra de Dios no vuelve vacía. El verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron ahí en Tesalónica, y se juntaron con Pablo y con Silas,
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, pandilleros, puede decir así también, hermano, ociosos. Ocioso es sinónimo de pandillero. Dice, y juntando una turba, es decir, una raza por ahí, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, es decir, a Pablo y a Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, ahí en Tesalónica, estamos en Tesalónica, hermano, gritando, estos que trastornan al mundo, el mundo entero, también han venido acá. Eso es bonito, hermano, porque fíjese, lo que estaba trastornando al mundo entero era la predicación del evangelio, hermanos. Era la predicación de la palabra de Dios por Pablo y Silas. Eso los traía alborotados, hermano, por así decirlo, trastornados. Algunos estaban pensando, tal vez sí es cierto lo que Pablo predica. Otros decían, no, Pablo es un mentiroso. Y otros creyeron, no solamente estaban indecisos en creer, oiga, otros creyeron y se entregaron al Señor. Y eso traía a la ciudad entera alborotada, así, trastornada. Dice el verso 7, a los cuales Jasón, el hermano Jasón, ha recibido, y todos estos contravienen. Ahora es una mentira. Todos estos contradicen los decretos de César. César es el emperador romano, diciendo que hay otro rey, y el rey es Jesús. Claro que sí hay otro rey, amén. Ok, César no era el mero bueno ahí, el mero bueno sigue siendo el rey de reyes, hermano. Y de ahí se agarraron para echarles tierra a los apóstoles y a todos los hermanos ahí en Tesalónica, y decir que estaban mal y todo esto. Pero nosotros sabemos que lo que estaba predicando era la palabra del Señor, amén, hermanos. Ahora pasaron por Anfípolis, le repito, por Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, en Grecia, la capital de Atenas, la capital de Grecia, perdón, sigue siendo la misma, Atenas. Ahí Pablo predicó, ahorita lo vamos, del versículo 16 en delante, tremendo ahí la participación de Pablo en Atenas, en el Areópago. Versículo 22, lo llevaron hasta ahí, hermanos, y ahí les predicó también. El verso 22, ahí comienza el mensaje del apóstol Pablo ahí en Atenas, y está tremendo todo esto. Entonces estos fueron los lugares que Pablo visitó y que se nos mencionan en Hechos capítulo 17. Del versículo 1 al 9, ya lo leímos ahorita, hermanos, creo que nos faltó el 9 nada más, el 8, el 9. Ahí tenemos a Pablo en Tesalónica. Aquí en estos versículos encontramos la fundación de la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Amén. La fundación de la iglesia en la ciudad. Dice la Biblia que por 3 sábados Pablo, hermanos, llegó a predicarles a Cristo, al Mesías. Y hermanos, es muy probable que la primera vez le escucharon bien, pero la Biblia dice que Pablo tenía que discutir con ellos. Era tremendo eso, hermano, porque el tercer sábado, ahí viene otra vez terco, y ahí viene otra vez Pablo a anunciarnos del Mesías, a decirnos que Jesús es el Mesías. Ahora la gente ahí, hermanos, conocían quién era Jesús, porque en esos días, antes de eso, Jesús había muerto ahí en Jerusalén. La gente había escuchado la noticia y la gente conocía quién era Jesús, y quién eran los padres de Jesús, a qué se había dedicado Jesús, todo esto. Entonces la gente sabía quién era. Y ahí, hermanos, Pablo les predica, les discute con ellos. El versículo número 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Fíjense bien esto, hermano, esto es muy interesante porque dice la Biblia que Pablo fue a ellos. Pablo no esperó que vinieran a él a preguntarle,
oye hermano Pablo, ¿cómo ve usted? ¿Jesús será el Mesías o esperamos a otro? ¿Usted qué le parece todo? No, Pablo iba a ellos y si algo nosotros tenemos que hacer es ir a los perdidos, hermano. Amén. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a los perdidos y exponerlos ante la luz del Evangelio, hermanos. La iglesia en Tesalónica, del versículo 1 al 4, así es como se funda la costumbre de Pablo. Bueno, primero a los judíos, después a los griegos. Cuando los judíos rechazaban el mensaje, él se volvía a los griegos a predicar a los gentiles, y muchos gentiles eran convertidos. En los versículos 3 y 4 encontramos que los judíos, algunos creyeron, pero de los griegos gran número. El pueblo de Israel, hermano, no solamente rechazó el evangelio dentro de sus fronteras, sino también fuera de sus fronteras, como vemos en estos versículos. Oiga, el evangelio había sido predicado en Jerusalén ya, por Cristo mismo, por los 70 que él envió a predicar, por Pedro. El evangelio había sido predicado ya en Jerusalén, y los judíos habían rechazado ahí el evangelio, pero ahora lo están rechazando fuera de Jerusalén también. Eso es triste, hermano, y lamentable. En los versos 5 al 9 tenemos una persecución incitada por los fíjese bien, hermanos, por los judíos que no creían. Los judíos tesalonicenses que no creían. Ellos comenzaron a juntar gente ahí, hermanos, y dice la Biblia que tomaron consigo algunos pandilleros, hermano. Oiga, pues te pago el día, pero ve conmigo allá, vamos a hacer relajo allí. Y todo lo que yo diga tú vas a apoyar, que si estás de acuerdo también. Es como en los mítines, hermano, políticos ahora. No, ni saben lo que está diciendo el que está de frente, pero, sí, aquí está mi apoyo. Tremendo eso, pero bueno. En el versículo número 5 dice que los judíos que no creían, las mayores persecuciones, hermanos, que hemos visto hasta aquí, persecuciones que hemos visto en los capítulos anteriores, han sido, hermano, propiciadas o iniciadas por los judíos. Después también el gobierno, las autoridades gubernamentales o civiles se les unían, pero principalmente eran persecuciones religiosas, hermano. Aquí en Tesalónica la historia fue exactamente la misma. Los judíos se opusieron a la predicación de la palabra de Dios y mediante acusaciones falsas hechas en contra de los discípulos y de los apóstoles. Llega Pablo, hermanos, entonces a Berea, y ahí cambia la historia, hermano, completamente. Versículo número 10 al 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermano? Del 10 al 14. Hasta ahí, hermano. Qué tremendo está esto. Otra vez, bueno, Pablo vaya y predica. La historia cambia un poquito al principio con la gente, con los judíos que estaban ahí. Ellos aceptaron la palabra de Dios, los de Berea, todo lo contrario a Tesalónica. Pero luego llegan hasta allá los judíos, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo,
Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero gracias a Dios que siempre hay gente dispuesta a servir a Dios y a proteger a los siervos de Dios. Inmediatamente los hermanos, dice la Biblia, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Así lo embarcaron y, órale hermano, ya, salve su vida. Después de la persecución que se llevó a cabo en Tesalónica, los creyentes de Tesalónica enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea a fin de que salvasen su vida también. La iglesia en Berea, del 10 al 12, al establecerse la iglesia en Berea, vemos una calidad grande de los judíos en esta ciudad. La cualidad, no calidad, sino cualidad grande de los judíos era, según nos dice el versículo número 11, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No se dejaron llevar por lo que Pablo únicamente decía, pero sí se encargaron de averiguar por sí mismos lo que la Biblia decía al respecto, y el resultado fue que creyeron muchos de ellos. Fíjese bien, hermano, por eso es que hay que escudriñar la Biblia. Cada persona en este mundo debería escudriñar la Escritura. Eso nos quitaría una tremenda venda de los ojos. Eso haría muchos creyentes en Dios, hermano. ¿Sabe por qué la gente sigue adorando ídolos y haciendo bailables delante de los ídolos y tan devota a los ídolos y todo esto? Porque no leen la Biblia. Aún se ha escuchado de cuando curas leen la Biblia, dejan su trabajo de curas y se convierten a Cristo. Hay unas revistas, hermanos, que estudié hace muchos años, no sé si usted las ha estudiado, de publicaciones chic, que la revista se llama Alberto. Alberto, hermanos, era un exjesuita que alguien le regaló un Nuevo Testamento. En su testimonio él relata esto. Alguien le regaló un Nuevo Testamento y a escondidas, cuando él estaba en el seminario, ahí debajo de su cobija con una lámpara, comenzó a leer el Nuevo Testamento, hermano. Y él ya de adulto, usaba unos anteojos, unos lentes, pero de fondo de botella, hermano. Y él dijo que la razón de que él usaba esos lentes era porque había afectado su vista cuando él leía ese Nuevo Testamento a escondidas de los maestros del seminario, los curas. Y el resultado fue que empezaron a surgir dudas en su mente. ¿Por qué Pedro se casó? Porque la Biblia dice que Pedro se casó. Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Verdad que sí? ¿Lo ha leído usted eso? Y él comenzó a preguntar, oye, pero la Biblia, porque en el seminario le enseñaron que Pedro nunca se había casado, porque según la Iglesia Católica Pedro era el primer papa, y ellos, los curas, no se casaban porque Pedro no se casó. Oiga, pero tenía suegra. Y luego los hermanos y hermanas de Jesús, fue otra duda que surgió en la mente y el corazón de Alberto Rivera. Y él comienza, hermanos, ahí y al último abandona ¿cómo se dice eso? Sí, el asunto de ser cura, abandona eso él. Y el celibato. Y cuando él abandona eso, sus papás, que eran católicos, lo corren de la casa. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no eres nuestro hijo. Y lo corrieron de la casa, hermano. Y es tremendo todo lo que pasa con este hombre. Él relata cómo a las iglesias llegan personas enviadas y pagadas por el Vaticano para destruir las iglesias. Por eso un consejo que él daba a los pastores, predicadores, dice: predica la palabra de Dios. Dice, los enviados del Vaticano no soportan oír la palabra de Dios. Predícales la palabra de Dios. Y hermanos, y ahí está. Entonces, cuando alguien comienza a leer la Biblia, abandona su idolatría, abandona su celibato, abandona su sacerdocio, abandona la vida de pecado. Por eso es que es tan importante que leamos la Biblia. Se nos quita la ignorancia, hermanos.
Amén. Se nos quita la ignorancia que ya traemos de por sí. Entonces, esos hermanos ahí escudriñaban cada día las escrituras para ver si cosas eran así. No se dejaron llevar únicamente por lo que Pablo decía, pero sí se encargaron de averiguar por sí mismos lo que la Biblia decía, y el resultado fue que creyeron a muchos de ellos. Estos judíos que escudriñaban las escrituras no eran creyentes, hermanos, pero eran personas que sinceramente querían saber la verdad de Dios para ellos, y Dios se manifestó a ellos a través de la Biblia, de la misma manera que Dios actúa con nosotros cuando escudriñamos las escrituras. Ahora, imitemos a esos judíos de Berea en estudiar la palabra de Dios, hermanos. Imitémoslos, son dignos de imitación. No solamente debemos sentarnos y aceptar lo que el cura dice o lo que el pastor dice, no. Mire, yo le animo para que usted con la Biblia escudriñe todo lo que yo le digo desde aquí. Si yo le digo algún día algo que no es bíblico, pues lógicamente usted se va a dar cuenta cuando usted escudriñe la Biblia. Amén. Si yo le digo algo que no está en la escritura, usted se va a dar cuenta así, rápido. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que dice la escritura, y yo le dije algo contrario a lo que dice la escritura, y se va a usted a dar cuenta bien rápido. Entonces aquí tenemos la persecución incitada otra vez por los judíos, hermanos. Versículos 13 al 14, 13 y 14. Dice ahí que cuando los judíos, hermanos, incrédulos de Tesalónica, eran incrédulos, eran muy religiosos, hermanos, nada más. Pero a final de cuentas eran incrédulos. No creían la palabra de Dios. Cuando esos judíos de Tesalónica se enteraron que ahora en Berea se estaba anunciando y predicando la palabra de Dios, fueron hasta allá para perseguir al apóstol Pablo, de la misma manera que lo habían hecho en Tesalónica. Bien dijo el Señor de ellos en Mateo 23, 13, que ni entraban en el reino de los cielos, ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Eran unas piedrotas de tropiezo. Tremendo eso, ¿no? Eso no lo aprendamos, ¿no? Eso no hay que aprenderlo nunca. Pero así eran ellos, así eran los judíos, y eran según muy celosos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él es convertido a Cristo, él también era un judío muy celoso de su religión. Por eso es que él iba persiguiendo a los cristianos allá para Damasco. Cuando el Señor lo topa, le dice: ¿dónde vas, papá? Y de ahí se convierte y es transformado su corazón, su mente. Pero los judíos así son, aún actualmente, hermanos. Por eso es que usted escucha de hermanos que van de misioneros a los judíos. Porque si hay un pueblo ahorita que es duro para el evangelio, son los judíos, hermano. Ni los árabes, ni ningunos otros son tan duros como los judíos para escuchar y aceptar que el Mesías ya vino y que el Mesías es el Cristo. Es difícil que ellos acepten eso, pero no es imposible para Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted encuentre un judío, predíquele. Pablo tuvo que huir de Berea de la misma manera que huyó de Tesalónica. Y de ahí Pablo, en versículos número 16 en delante, Pablo llega a ¿dónde, hermanos? A Atenas, Grecia. Y hace exactamente lo mismo. Los encargados de salvar al apóstol Pablo lo llevaron a Atenas, la cuna de la cultura griega, el centro de los filósofos humanos de aquellos días. ¿Ok, hermanos? El centro de los filósofos humanos de aquellos días. Puro humanismo. Puro, ¿cómo se dice? Socialismo, puro, no, otra palabra, hermano, puro, ay, jale, se me va la palabra. No, sí, pura, no, era otro asunto que traían ahí también ellos, puro autorrealización, ¿qué?
autosuperación. Eran muy, los griegos eran según muy estudiosos, hermano, eran muy psicólogos, hermano, filósofos, psicólogos. Tú puedes, tú échale ganas, la voluntad es la buena, tú no necesitas a Cristo, tú puedes. Sí. Eran muy buenos los griegos para eso, por eso Atenas y sigue siendo potencia en eso. Hay tremendas escuelas ahí, hermano, de esto. Y allí llega a predicar el apóstol Pablo. Pudiéramos nosotros decir, pues, ¿qué está haciendo Pablo ahí? Si el evangelio no iba a impactar a esta gente. Y usted se va a dar cuenta que se hace una tremenda revolución ahí, hermano, en Atenas. Los atenienses, dice la Biblia, querían oír o decir algo nuevo. Siempre andaban buscando eso. Mire el versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la... Ya empezamos mal. Mucha ciencia, mucha filosofía, mucho autosuperación, mucha psicología, pero bien idólatras. Ya con eso nos vamos a dar cuenta que andaban bien torcidos, como un cuerno de borrego viejo. Así que Pablo dice, discutía, había una sinagoga judía ahí, y yo imagino que estaba grande esa sinagoga allí en Atenas. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Tremendo, este Pablo era imparable. No le tenía miedo a las pedradas, ni a los azotes, ni a las reprensiones. Oye, nosotros actualmente ni en una plaza queremos hacer un club bíblico, porque ahí está la iglesia enfrente, la iglesia católica enfrente. La otra vez, hermano, andábamos que iba a hacer un club bíblico allá en la colonia de aquel lado, allá cerca de Otilio, y siempre buscamos un árbol para hacer el club bíblico, para que los niños puedan llegar y no tengan sol ahí, todo esto. Y ándele que me encontré una plaza muy buena, unos arbolones bien grandes, y oye, dije, no, hombre, aquí está bien bueno para hacer un club bíblico. Y que empezamos a ver, o sea, ahí luego estaba la iglesia católica, hermano, en la plaza. Y no, hombre, hacemos un club bíblico, aquí nos apedrean. Y sale el cura y nos corre. En Guadalajara nos iban a apedrear hace años. Íbamos a pasar la película El infierno en llamas, que pasábamos antes. Y la hermana Magda, que ganamos para Cristo, nos invitó a su colonia y nos dijo, hermano, vayan a mi colonia, ahí les paso yo la luz, para que ahí tengo una barda, pongan la manta para pasar la película ahí. Y no sé por qué ese día, no recuerdo, la verdad no recuerdo por qué no fuimos. Después yo fui a disculparme con la hermana porque no hemos ido a pasar la película ahí en su casa. Dijo, no, hombre, hermano, qué bueno que no vinieron. Ya el cura tenía la gente lista para apedrearlos. Y no, sí, qué bueno que no vinimos. Ni modo, le tenemos miedo a las pedradas, hermano. Pablo no le tenía miedo a las pedradas, hermano. Ya lo habían apedreado, le habían dado un muerto allá más atrás. Digo, no, hombre, pues ¿qué me pueden hacer estos? Si me matan, me mandan al cielo y pues yo salgo ganando. Esa era probablemente la filosofía del apóstol Pablo. Y él predicaba ahí donde fuera, él discutía en la plaza, en la sinagoga, y algunos, dice, mire el verso 18 lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? Ok, ahí tenemos dos grupos de filósofos perdidos y idólatras: epicúreos y estoicos. Epicúreos y estoicos. No tenemos ahorita el tiempo para analizar e investigar de estas dos ramas de filosofías, pero eran bravos, porque dice la Biblia que disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Pablo les predicaba.
Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Va? Dice, y tomándole, fíjese, lo arrestaron ellos y le trajeron al Areópago, que era como un salón donde se reunían ahí para discutir sus asuntos. Y ahí le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? No le hubieran dicho nunca eso al apóstol Pablo, porque era su mero mole. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Ok? ¿Quieren saber? Ahí les voy. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros altares, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y ahí estaba ese altar, hermanos, dedicado al Dios no conocido. Es como si aquí en México ya le pusieron un altar a la Guadalupana, a la San Juan de los Lagos, al Niño Fidencio, a Venustiano Carranza, no hay otro que adoran, ¿quién es? Pancho Villa, a Pancho Villa. Pancho Villa tiene su propia religión, hermano. Los villistas adoran a Pancho Villa. Y ya le hicieron altares a todo mundo y no encuentran a quién más hacer altares. San Juan de los Lagos ya está ahí representado y todos los siglos de México. Y le hacen un altar y ahí dice, al Dios no conocido. También México es idólatra, hermano. Tenemos ciudades muy fanáticas de la idolatría, como Guadalajara, por ejemplo, como Morelia, Michoacán, hermano, Saltillo, no se diga. Ahorita las iglesias católicas están llenas, hermano. Usted pasa por aquí por San Charbel, wow, carros hasta acá, hasta la secundaria casi, donde la gente está lleno el templo ahí. Le voy a preguntar al cura a ver cómo le hace, que me dé la receta, yo creo. El asunto es ese, hermano, que la idolatría sí jala a mucha gente, porque no hay que rendirle cuentas a un Dios vivo y verdadero. Y aquí tenemos a esta gente reunida para escuchar, y Pablo dice, en todo observo que sois muy religiosos. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y comienza Pablo a predicarles, a darles el evangelio del verdadero Dios al que deberían de adorar. Entonces, al llegar Pablo a Atenas y ver la condición en que se encontraba esta ciudad, Pablo tuvo el deseo de hablarles acerca de la palabra de Dios, especialmente cuando vio la idolatría que había ahí. La Biblia nos dice que su espíritu se enardecía, es decir, estaba ardiendo su espíritu, hermanos, queriendo hablarles. Él comenzó a predicarles la palabra de Dios. Para los atenienses, cualquier filosofía nueva era bien recibida, no les importaba de qué se tratara. Ellos lo único que querían era escuchar algo nuevo. Por eso vemos que en esta ciudad hubo un tan poco resultado, y además se nos dice que se estableció una iglesia en esta ciudad por la idolatría, el paganismo y las corrientes filosóficas ahí establecidas, hermano, más que cualquier otra cosa, a la autosuficiencia humana. Por eso aquí, hermanos, no se nos dice que se haya establecido una iglesia en Atenas, Grecia. La gente, hermanos, no aceptaron el evangelio. No quisieron nada con el evangelio. Y le repito, eso se debió a las corrientes filosóficas, al paganismo, a la idolatría. Idolatría es igual a paganismo. Y a la autosuficiencia humana. Ya no necesitamos el evangelio, ya tenemos lo que necesitamos. Somos filósofos, conocemos desde por qué nace un árbol hasta por qué se muere.
conocemos, seguramente también había astronomía ahí, astrología, astronomía, ciencia médica, no se diga. Los griegos le daban mucho énfasis al cuerpo, a la salud corporal, al ejercicio corporal. Pablo les tiene que predicar en otra ocasión sobre eso, y cosas así, bueno, los Juegos Olímpicos y todo esto, al deporte, hermanos. Entonces, el Evangelio ahí tuvo poco énfasis. 3 puntos sobresalientes del mensaje del apóstol Pablo a los ¿qué son, hermanos? Atenienses. Número 1, la idolatría de los atenienses, versículos 22 a 23 y 29. Pablo hizo mención, hermanos, a que los atenienses eran muy religiosos, pero aún con toda su religiosidad estaban completamente perdidos, sumidos por lo mismo en una idolatría terrible. Y eso, hermanos, es lo que pasa con la idolatría en todos lados. Mucha religión, pero no hay salvación. Y la religión no lleva a nadie al cielo, hermano. El que lleva al cielo es Jesucristo, hermano. La religión para poco sirve. Hay mucho religioso, hermano, y es homosexual. Hay mucha religiosa y es prostituta. Hay mucho religioso y es pandillero. Hay mucho religioso y es drogadicto, hermano. La religión no sirve para nada, más que para perder más al hombre. Ganando almas, la gente nos ha dicho, no, es que yo ya voy a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia católica. Algunos presumen que van hasta catedral. Voy a catedral. ¿Y eso qué? Si pudieras ir a una iglesia de oro, pero si no te predican a Cristo, es perdido. Y hermanos, así es la religión. Punto número 2. Entonces la idolatría de los atenienses es lo primero que Pablo resalta ahí en Hechos, su mensaje, Hechos 17, del 16 en delante. Punto número 2. Dios, el creador de todas las cosas, versos 24 al 28. Al continuar Pablo, hermanos, con su mensaje, les hace ver a los atenienses que ese altar que tenían ahí, al Dios no conocido, ese Dios no conocido por ellos, porque Pablo sí lo conocía, pero no conocido por los atenienses, ese Dios es el creador de todas las cosas y que por él es que uno existe. Qué interesante, hermano. Porque usted probablemente por ahí se encuentre con algún ateo. Es que yo no creo que hay Dios. Y lo dicen así con tanta seguridad y con tanta mofa. Pero yo les he dicho a los ateos, ¿sabes qué? Si Dios no existiera, tú no existieras. Pero que es que es así de fácil. Dios es el dador de la vida, hermano. Si Dios no existe, la tierra no existe, el oxígeno no existe, el hombre no existe sin oxígeno. Ahora que no llovía, que tardamos estos años sin llover, ¿cómo andaba la gente de preocupada? Principalmente aquí en nuestros vecinos de Monterrey. Hasta aquí a Saltillo venían por agua, hermano. Y luego acá arriba encontraron un manantial y ya el gobernador decía que esa agua que estaba ahí, que nacía en Coahuila, pero corría para Nuevo León, que era de Nuevo León. Y el gobernador le dijo, no señor, esa agua es de aquí, de Coahuila. Y hermanos, andaban bien apurados y bombardeando las nubes y que creo que fue Manolo el que dijo que bombardeó las nubes y va a llover aquí va a llover. Nunca llovió. No fue Manolo es el de aquí, hermano. Fue Samuelito García. Y hermanos, ¿por qué, hermano? Porque realmente es la decisión de todo, es del Creador, hermano. Todo lo decide el Creador. ¿Hasta cuándo vamos a morir, hermano? Él lo decide, nada más. Ya nada más usted acepte. Número 3, hay un tercer punto en el mensaje del apóstol Pablo, y es que Cristo juzgará a todo ser humano, verso 30 al 34.
Dice 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, incluyendo Saltillo, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual, ahora, incluyendo Saltillo está en el idioma original griego, por eso usted no lo puede leer ahí. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sarcásticamente lo dijeron, ¿verdad? Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Wow. Le repito, como quiera, siempre cuando se predica la palabra de Dios, hay alguien que viene a Cristo. Tal vez no vemos los resultados que esperábamos, pero alguien se convierte al Señor. Amén. Entonces ahí tenemos pues a Pablo. No se nos dice que se haya establecido una iglesia en Atenas, pero el evangelio sí se predicó fielmente. Amén. Pablo visitó 3 lugares y en cada uno de esos lugares la reacción fue muy distinta que en Atenas. Los tesalonicenses se convirtieron, pero empezaron a perseguir a Pablo y Silas, los que no creyeron, por supuesto. Los de Berea fueron más nobles, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y los más indiferentes fueron los atenienses, donde hubo pocas conversiones. Ahora, no imitemos a los atenienses incrédulos, imitemos a los de Berea. Amén. Los de Berea son los dignos de imitación aquí. Entonces el texto dice, Hechos 17:11.